Hola, espero que estén todos bien. Mi nombre es Carlos Peña y esto es Recorriendo Documentos. Esta vez, como ya se está haciendo costumbre y seguramente va a seguir así, vamos a recorrer un documento elegido por ustedes. Se trata del ISC 360, la especificación para diseño en acero estructural de edificios. En principio, esta especificación solo corresponde a edificios. Claro que nosotros entendemos que es estructura en general y la podemos usar para un montón de cosas, pero desde ya, la especificación es para edificios. Serán edificios habitacionales, serán edificios industriales, pero son esencialmente edificios. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque cuando hablamos de equipos, la especificación se queda bastante corta y necesitamos otro tipo de especificación dependiendo de qué equipo es aquel que nosotros vamos a diseñar. Así que mucho cuidado. Además, la especificación que vamos a recorrer y revisar es aplicable a elementos, perfiles armados, ¿cierto? Construidos con soldadura o laminados. Para perfiles plegados, de en general espesores bajos, porque eso es lo que diferencia muy fuertemente estos dos tipos de perfiles, ¿cierto? Los plegados tienden a ser de menos espesor y los laminados y armados tienden a ser de más espesor, ¿ya? Aunque en ambos pueden aparecer problemas de pandeo local o no. ¿Ya? Los plegados se encuentran cubiertos por otro código y ese código es el AISI, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Vamos a recorrer un documento muy específico. Vamos a partir inmediatamente con esto. Les voy a compartir la pantalla. Bien, están viendo ustedes, espero que lo mismo que yo. Esto se trata de varios documentos que los tengo aquí en PDF y se los quiero comentar, porque aquí hay una historia que a veces se nos olvida y que es bien importante que la tengamos más o menos presente, ¿ya? Este código, esta especificación de diseño en acero, partió de manera tradicional con el ASD 89, ¿ya? La especificación del año 89, que es la que yo les muestro acá, ¿cierto? Especificación y códigos, es la tradicional ASD, que es tensiones admisibles, ¿ya? Aquí la S viene de stress. Hoy día la S viene de strength, distinto, ¿ya? Entonces, el antiguo ASD era control tensional. En cada punto, en cada fibra del perfil, yo tenía que controlar la tensión, ¿ya? El criterio era tensiones admisibles. El ASD 89 es el tradicional libro verde, ¿ya? Que muchos de ustedes lo deben haber conocido o los más jóvenes ya seguramente lo encuentran en las bibliotecas nomás, ¿cierto? Pero el asunto es que esta especificación era bastante suficiente, no por ello totalmente completa, pero era bastante suficiente. Es la tradicional y la verdad es que yo todavía, y aquí se las muestro nomás, pero no nos vamos a meter en esto, es solo para que sepan que existe esta especificación tradicional, ¿ya? El asunto es que esta especificación dejó de ser estado del arte o estado de la práctica el año 2005. Se los comento porque hasta el día de hoy yo me encuentro con personas que la siguen usando. No es que sea malo, la especificación no es mala, pero los criterios que se usan hoy en día son bastante más completos, ¿ya? Insisto, hay muchas cosas que esta especificación no cubre derechamente, ¿ya? Entonces, no me voy a meter en esos detalles, ¿ya? Pero hoy día nosotros lo que tenemos que usar es ISC 360. ¿Cuál es el cambio grande? Que el año 2005 se hizo un cambio, ¿ya? Apareció el ISC 360 2005 que tenía una gracia. Ah, porque me salté algo de la historia, parece. Después de la SD 89 vino el LRFD 2001, ya que era cambiar, un poco barrer con el ASD tradicional y cambiar a un método nuevo de diseño que eran los factores de carga y resistencia, que tienen una confiabilidad estructural indiscutible. Ya tanto los factores de carga como los factores de resistencia vienen de análisis estadístico, ¿cierto? Y por eso se pueden calibrar muy bien, ¿ya? Pero dejando fuera esa parte, apareció este LRFD. ¿Qué es lo que hizo después la especificación en el año 2005? Dijo, mira, la verdad es que el LRFD 2001 no se pescó mucho, la gente siguió usando ASD y entonces el ISC 360 tomó la decisión de tener un único set de ecuaciones que definen resistencias nominales, RN.
¿ya? A partir de la resistencia nominal, que ahora es una resistencia a nivel de sección, no es a nivel tensional. Entonces, si yo quiero trabajar con combinaciones LRFD, bueno, tomaré la resistencia nominal y la minoro por un factor phi, que sea el que corresponde para ese tipo de falla. Si yo quiero trabajar con combinaciones ASD de trabajo, de servicio, o como les quieran llamar, yo tomaré la resistencia nominal y la divido por un factor omega, ¿ya? Que será el factor de seguridad asociado a ese tipo de falla en particular. Entonces, básicamente tenemos un set de ecuaciones que definen resistencia nominal y esas resistencias nominales son las LRFD, no las tradicionales ASD. Eso tiene una gracia. Alguien dirá, bueno, pero entonces el nuevo método ASD es un LRFD disfrazado. Sí, eso es. Básicamente eso es. Ahora, el tema es que las ecuaciones que definen resistencias nominales hoy día son mucho más completas. Tenemos cubiertos todos los tipos de falla y eso lo que permite es que podamos resolver cualquier tipo de problema que tengamos en la práctica también. ¿Ya? Entonces, ojo, ahí es donde estamos ganando mucho. ¿Cuál es la especificación 360 que más nos importa? Alguien dirá, bueno, la más reciente. No necesariamente, y aquí hago un paréntesis, porque en Chile nosotros tenemos la NSH 427.1, que es la norma para diseño de estructuras de acero con perfiles laminados y armados. Me voy a meter ligerito en eso. Entonces, aquí en Chile nosotros tenemos como estado del arte establecido por INN, Instituto Nacional de Normalización, un equivalente a ISC 360 del 2010, no del 2022. Cuidado con esa diferencia. Ya lo voy a comentar más adelante. Bueno, ¿de dónde podemos obtener esta especificación? La especificación en general, ¿cierto? Tiene una parte que es especificación. Aquí les estoy mostrando una traducción que hizo Alacero en su momento, ¿ya? De la especificación 360-2010. Para aquellos que no se manejan en el inglés, está esta traducción que hizo Alacero, que es, o sea, Alacero ex ILAFA, ¿cierto? Que es de descarga gratuita, ustedes lo pueden buscar en su página. También es una traducción de los comentarios. Punto inmediatamente en esto. Los comentarios son absolutamente indispensables para entender bien esta especificación y para poder aplicarla bien. ¿Ya? La especificación es una parte del texto, el comentario es otro, bastante extenso, pero si usted quiere entender cómo aplicar bien esta especificación, debe leer el comentario siempre. El comentario es muy importante. Muchas veces incluso el requisito usted no lo puede aplicar si no leyó el comentario para ver cómo se contextualiza la aplicación. ¿Ya? Entonces, cuidado con esa parte. Lea el comentario. ¿Ya? Muy importante. Bien, tenemos estas dos cosas que son las traducciones al español de Alacero. También, ISC genera libros de ejemplos. El libro de ejemplo que corresponde a la versión 360 del 2010 es el libro de ejemplos versión 14. Este es un libro de ejemplo de descarga gratuita de la ISC. Hoy día ya estamos en el 15 y tanto, que corresponde a versiones posteriores. Pero sepan ustedes que este libro de ejemplos cubre todo, tiene de todo. Ya, en este caso, ¿cierto? Tiene, no sé cuántas páginas tiene esto, 884 páginas. Veamos qué contiene. ¿Cierto? Tiene ejemplo el capítulo A, capítulo B, capítulo C, todos los capítulos de la especificación ISC 360 y al final también vienen muchos ejemplos de conexiones, conexiones de varios tipos. ¿Ya? Están todas resueltas aquí. Recuerden que ISC 360 en principio no tiene requisitos sísmicos. Eso están en ISC 341, Seismic Provisions. ¿Ya? Entonces, ojo, todo esto es 360 y lo que van a encontrar aquí son ejemplos de aplicación no sísmicos. Los sísmicos son diferentes. Cuando uno hace análisis sísmico, requiere complementar con disposiciones adicionales, pero no es que éstas dejen de valer, tiene que sumar otras, ¿ya? Entonces, cuidado con esa parte. Bien, el libro de ejemplo espectacular, se los recomiendo, sobre todo porque es gratis, así que mírenlo ustedes. Bien, especificación hoy descargable en la página de ISC, ¿cierto? De ANSI a ISC. La más reciente es esta, es la especificación 360 del 2022. Yo no me voy a meter en el detalle de esta, ¿ya? Me voy a concentrar en 360 del 2010, tampoco me voy a concentrar en las diferencias que hay en algunos requisitos, ¿ya? Que no son muchas,
sino más bien me voy a concentrar un poquito en la necesidad de uso o no. En Chile, nosotros tenemos 427 parte uno, que es técnicamente idéntica a ISC 360 del 2010. Entonces alguien dirá, ¿tengo derecho yo a ocupar la del 2022? Bueno, en lo formal, no. ¿Ya? Y esto lo hemos discutido un montón de veces en estos videos y en otros. Pero lo formal, lo correcto y lo razonable a veces se nos confunde un poco. ¿Qué es lo que es razonable desde mi punto de vista, desde mi opinión y desde mi experiencia en peritajes y juicios? Que usted primero tiene que usar el código que le corresponde, ISC 360-2010. Punto. Listo. Pero si correcciones posteriores que hizo, en este caso el Instituto del Acero norteamericano, que es el dueño de la especificación original, ¿cierto? Si hace correcciones que hacen algunos requisitos más exigentes, bueno, yo los cumplo. No está obligado, pero yo los cumplo, porque entiendo que es un avance en la técnica, ¿ya? Por el contrario, si hay requisitos que se liberaron y ahora son menos exigentes, yo no adopto esa liberación porque dejaría de cumplir el código original que formalmente yo debo cumplir, ¿ya? Entonces ahí es diferente. Si el nuevo conocimiento me permite no aplicar, yo en general decido de todas maneras aplicar el que me corresponde como base, ¿ya? Pero no sacar provecho de estos otros requisitos solo por temas de formalidad, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Recomiendo que revisen este código? Absolutamente. Siempre recomiendo que revisen el código más actual para ver precisamente cuáles son las diferencias con el que usted está usando de manera formal u obligatoria en su país o en cualquier proyecto que usted esté utilizando, ¿ya? Bien, dicho todo lo anterior como introducción, me voy directamente entonces a ISC 360, que es la especificación para acero estructural de edificios. Ya no vamos a entender edificios como solo habitacionales, también lo vamos a entender como edificios industriales o como estructuras generales de palitos, que les llamamos, que son miembros prismáticos. ¿Dónde está el corte? Equipos. Si es un equipo, no va acá. ¿Ya? Hay que mirar otra cosa. ¿Qué es un equipo? Una viga portarriel, por ejemplo, es un equipo. Usted podrá guiarse por esta especificación, pero no es la que le corresponde totalmente. Una viga monorriel es un equipo también. Se fijan también en un perfil tipo doble T, ¿cierto? Pero no es estructura de edificio. Entonces ahí es donde hay que tener hartos cuidados. Las cosas son equipos o estructuras dependiendo de su funcionalidad, dependiendo de su objetivo, ¿ya? De su operación. Cosa importante, voy a hacer inmediatamente la diferencia con NSH 427, parte uno del 2016, ¿cierto? Yo tuve la suerte de ser el secretario técnico de esta norma en INN, así que lo que les voy a comentar viene de primera mano. Esta norma, la verdad es que en su paso por INN tuvo poco que modificar, la verdad es que personalmente me tocó modificar solo formalidades, pero no contenido técnico porque el trabajo que había hecho el comité de anteproyecto ya estaba absolutamente completo. Ya era poco lo que hay que discutir acá. Básicamente es una traducción de ISC 360 y por lo tanto no hay mucho más que sumar. Cosas que son diferentes. Bueno, las referencias normativas. Esta norma, como es chilena, tiene que referir a otras normas chilenas y no a normas norteamericanas. Un punto que fue una discordia, y es que el anexo para cálculo de estructuras contra fuego fue removido en 427. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, porque la ordenanza obliga a proteger, no a tratar el incendio o la alta temperatura, generalicémoslo, la alta temperatura, ¿cierto? No permite formalmente hoy día en Chile, no está permitido tratarlo como una carga de diseño. Internacionalmente ya se reconoce y yo puedo diseñar perfectamente para el incendio y poner elementos más robustos, ¿cierto? Yo sé que una determinada temperatura me va a cambiar ciertas propiedades mecánicas para el diseño, como son el E, el módulo de elasticidad, y la fluencia. Bueno, la rotura también, pero en general nos importa más la fluencia. Y con eso yo podré diseñar para una temperatura determinada, ¿ya? Bueno, eso no está aprobado formalmente por la ordenanza y eso obligó a que la 427 tuviera que sacar ese anexo para diseño contrafuego. Y en realidad esa es la diferencia más grande que hay con el ISC 360 en lo técnico.
La segunda diferencia muy relevante es que la 427 no tiene comentarios. Pero nos preocupamos de que en el preludio, ¿cierto? Ya lo decíamos, y quiero ver acá en el preámbulo, ¿cierto? Aquí se dice que es válido considerar los comentarios de ISC 360 como complemento de esta norma. ¿Por qué es tan importante eso? Por lo que les dije recién, muchos de los requisitos no se van a poder aplicar de buena forma sin estudiar el comentario, pero esta norma no reproduce el comentario de la ISC 360-2010. ¿Cuál es la razón? Simplemente espacio. Era sumar 300 páginas más a este documento, lo que era mucho trabajo, ¿ya? Entonces, esto lo que hace es reconocer el uso de 360-2010 para Chile y además dice con todas sus letras que por favor lea el comentario. ¿No? Bueno, aclaradas estas diferencias, nos vamos a lo que nos importa al final de todo, que es la especificación a ISC 360. ¿Ya? Lo que estoy mostrándole acá es el 360 del 2010 descargable de la página de la ISC de manera gratuita. Todas las especificaciones son descargables de manera gratuita. ¿Ya? Esta es la del 2010. ¿Qué contiene esta especificación? Vamos a pasearnos un poco por el índice para hacerle unos comentarios. Y también esta especificación en general viene con su texto de comentarios, complementario y absolutamente necesario en un montón de casos. Yo siempre les recomiendo que cuando ustedes tengan un código, el cual presente comentarios o tenga otro libro que es comentarios de eso, véanlo, siempre véanlo, porque sirven mucho, contextualizan mucho los comentarios, ¿ya? Y si no, también es bueno mirar la bibliografía. A lo mejor uno no tiene el tiempo eh, consultar todos esos documentos, pero es bueno saber más o menos de dónde vienen las cosas. Bien, vamos al índice, que es lo que más nos interesa. Desde ya, esta especificación es para diseño de elementos prismáticos y sus conexiones. Comentario aparte, mío, opinión. A mí me parece que las normas europeas en general son mucho más completas, mucho más consistentes y en lo técnico superiores. Pero nosotros a nivel de Latinoamérica, en general, heredamos mucho de todo el trabajo norteamericano, porque es de alguna manera muy natural. Entonces, estas mismas normas, cuando salen actualizaciones o cuando aparecen otro tipo de normas en Estados Unidos, nosotros las podemos usar porque son plenamente compatibles, ¿ya? Con esto. Cuando nos vamos a otros lugares, por ejemplo, códigos europeos, el hacer compatible esos códigos con nuestra práctica latinoamericana común empieza a requerir algunos criterios y algunos entendimientos adicionales en los que a veces cometemos errores. ¿Ya? Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. A pesar de que a mí me gustan más las normas europeas, sugiero que en principio se busque siempre un equivalente norteamericano porque cuadra solito. No tenemos que hacer mucho trabajo para que esto funcione con lo que ya conocemos. ¿Ya? Bien, vamos al índice. Partimos de el capítulo A. Provisiones generales. Siempre hay que leerlo, pero no me voy a meter en eso en este momento. Requerimientos generales. Esta parte es importante porque esto es lo que le aplica a todo. Nosotros normalmente nos saltamos los primeros capítulos y quiero decirle a usted que no lo haga, que por lo menos una vez en la vida lea los primeros capítulos del código, porque son relevantes. Vamos a avanzar y vamos a comentar algunos, porque no nos vamos a meter en la ecuación o en lo técnico, pero yo quiero que usted sepa lo que esta norma contiene, ¿ya? Entonces, bien, ya tenemos aquí dos capítulos que no lee nadie, pero que yo le estoy recomendando que lea. Capítulo C, especialmente importante. Yo en el diplomado, ¿cierto? En las clases de pregrado, gasto un par de clases específicamente en el capítulo de estabilidad para que usted lo sepa. Le comento desde ya, el análisis de estabilidad que esta norma tiene en su cuerpo, por lo tanto, 427 parte uno también lo tiene, es el análisis directo, no es el coeficiente de luz efectiva. El coeficiente de longitud efectiva lo tiene en un anexo. Es permitido como alternativa, pero el que está dentro del código es el análisis directo. Y desde ya le puedo comentar que el análisis directo no es compatible con un análisis modal espectral tradicional con factores R que usamos nosotros y que usan también los norteamericanos, por cierto. Entonces, ojo con eso. Para todo el diseño sismorresistente tradicional,
usted tiene que usar el coeficiente de luz efectiva que está en el anexo de este código, no el análisis directo que está en el cuerpo. ¿Por qué se lo menciono tanto? Alguien dirá, ya, pero nadie ocupa el análisis directo. No, si lo ocupan. Lo que pasa es que lo ocupan sin saber. Personalmente, cuando llegan las memorias de cálculo y aparece análisis directo, yo pregunto, oye, revisado, ¿por qué usaste análisis directo? La respuesta casi siempre es, no, si yo no usé eso. Entonces uno le tiene que decir, ven para acá. Mira, ¿qué dice ahí? Análisis directo. Ah, ya. Entonces está todo malo. Claro, porque los software tienden a traer el análisis directo por defecto. Y uno lo que tiene que hacer, en el SAP 2000, por ejemplo, es entrar en las opciones y cambiar el análisis directo por el coeficiente de longitud efectiva. Tiene que hacerlo. Si deja el análisis directo, entonces va a tener todo el análisis malo. Claro, porque el análisis directo se basa en la reducción de las rigideces de los elementos para magnificar los efectos de segundo orden. No me voy a meter en eso porque eso merece una clase entera, ¿ya? Pero sépalo, ¿ya? Si usted está usando análisis directo porque no sabe que lo está usando, vaya a su software en este momento, ¿cierto? Para el video un ratito, cámbielo y no ponga más análisis directo, ¿ya? Bien. Después, ¿qué capítulos vienen? Ahora vienen los capítulos que la gente sí lee. ¿Cierto? El capítulo de tracción, todo el mundo lo lee. El capítulo de compresión, todo el mundo lo lee. El capítulo de flexión, todo el mundo lo lee. El capítulo del corte, eso ya no lo lee mucha gente. ¿Ya? El capítulo de esfuerzos combinados, leen la primera parte nomás. Ojo, aquí aparecen más cosas, no solo para perfiles doble T y comunes, también aparecen secciones cerradas. ¿Ya? Cuidado con eso. Capítulo I de elementos compuestos, súper importante. Este hay que leerlo con cuidado y este hay que leerlo especialmente con los comentarios. Este capítulo genera bastantes errores de aplicación en la práctica. Ya la gente se confunde mucho con los factores de los stud, ¿cierto? De los conectores de corte y todas esas cosas. Hay mucha confusión en eso, entonces léalo con mucho, mucho cuidado. Y fíjese muy bien que las vigas de acero con losa colaborante tienen dos formas de diseñarse. Una es con alzaprimado, donde yo sujeto la viga y entonces cuando el hormigón fragua, yo suelto toda la estructura y todo trabaja conjunto, o la más común de todas, porque es como se hace siempre, es que yo pongo las vigas de acero, pongo el hormigón, ¿cierto? Sin alzaprimado, por lo tanto la viga ya está trabajando para el hormigón que hay arriba, y después cuando el hormigón se endurece, entonces vienen las cargas de uso. Por lo tanto, el hormigón solo trabaja para cargas de uso, no para cargas de peso propio. Y ese análisis hay que hacerlo, ¿ya? Se llaman etapas constructivas. Entonces, muy cuidado, mucho cuidado con el capítulo I. Bien, capítulo J, también lo conoce todo el mundo. No lo aplica todo el mundo, lo aplican más las maestranzas, los detalladores, ¿cierto? Pero se conoce muy bien, es el capítulo de conexiones. Conexiones, en principio, el capítulo J es para conexiones de perfiles abiertos, de secciones abiertas, doble T, canales, esas cosas. Em, Cubre conexiones con pernos, conexiones con soldadura y cargas concentradas, que básicamente pasan también en los nudos, en las uniones. Ahí es donde tengo carga concentrada, típicamente. Después hay un capítulo K, que este sí no lo lee nadie, ¿ya? Pero se trata de conexiones para elementos cerrados, para secciones cerradas, cajones, cuadrados, rectangulares, tubos, ¿ya? Si usted quiere conectar, tiene que meterse en este capítulo. Desde ya le digo, para no meternos en detalle, las secciones cerradas funcionan súper bien en el papel, no en la vida real. Si usted trata de hacer un marco de momento con dos tubos, le deseo suerte, que le vaya muy bien, yo no he podido. ¿Ya? Si usted trata de hacer marcos de momentos con un cajón cuadrado, por ahí le puede ir mejor. ¿Ya? Pero con mucho cuidado. No es fácil. El punto débil de las secciones cerradas son las uniones, ¿ya? Entonces, mucho, mucho cuidado. Métase aquí antes de empezar a hacer estructuras con perfiles cerrados que llegan soldados uno al otro, porque en general no funciona bien. El perfil o la resistencia de la estructura queda condicionada por la conexión y no por el perfil. ¿Ya? Y eso no es intuitivo porque nosotros estamos acostumbrados a lo contrario, a que el doble T, la canal, el L, el XL, ¿cierto? Como son secciones abiertas, yo defino el perfil y después ya podré conectar. No sé qué carga le voy a pasar, pero voy a poder conectar. En el caso de secciones cerradas, no. Usted no siempre puede pasar la carga que trae el perfil, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso.
Otros capítulos como diseño por serviciabilidad, no lo lee nadie. Esto habla un poquito más de, digamos, se me olvidó el nombre en español de los Camber, la contrafecha. Contrafechas y ese tipo de cosas. Míralo alguna vez, pero la verdad es que tampoco es tan importante. Ese está bien que no lo mire tanto. Fabricación, ¿cierto? Y montaje normalmente no nos interesa cuando estamos haciendo diseño, por lo tanto lo saltamos mucho. Controles de calidad tampoco nos interesan demasiado cuando estamos haciendo diseño, pero a la gente que trabaja en fabricación y montaje sí le va a interesar. Vamos a los anexos, ¿ya? Los anexos normalmente tienen mala fama, no los pesca mucho la gente. En realidad los anexos deben interpretarse como capítulos adicionales, ¿ya? Entonces, miremos para ver qué traen. Primer anexo, dice, diseño inelástico. Muy importante, sepa usted que desde siempre se ha permitido el diseño inelástico. ¿Qué significa eso? Primero, dejemos al sismo fuera, porque para el sismo esto no aplica. Pero para otro tipo de cosas, por ejemplo, si usted tiene una viga, ¿cierto? Empotrada a los dos lados, y vamos a decir que los empotramientos son suficientemente fuertes. Usted va a decir, le pongo una carga distribuida, entonces voy a tener en los extremos QL cuadrado doceavo y en el centro QL cuadrado 24avo. Alguien dirá, ah, entonces en los extremos tengo el doble de carga que en el centro. Ya, ¿qué le dicen los análisis inelásticos? Que usted podría permitir que se plastifiquen los extremos que tienen mayor carga, ¿cierto? Y ese exceso de carga se redistribuye hacia el centro. ¿Cuál es la plastificación que le va a permitir en los extremos? En general, esto funciona en el RFD nomás, por lo tanto, le va a decir usted llega hasta el phi mn. Sobre el phi mn usted redistribuye para el centro siempre y cuando no alcance en el centro también el phi mn. Obvio, esto se basa en que usted efectivamente pueda eliminar grados de libertad, le quita hiperestaticidad a su estructura y entonces esa carga se redistribuye hacia otro lado. Esto se puede hacer, siempre se ha podido hacer. Claro que tengo que tener algunos cuidados. Solamente se puede plastificar una sección que tenga la capacidad de hacerlo. ¿Ya? O sea, esa sección no puede estar fallando por volcamiento, ni por inestabilidades locales, ni de otro tipo, y tiene que tener la capacidad de proveer el giro necesario para la redistribución en otro lado. ¿Ya? No me voy a meter en el detalle de eso, pero sepa que el anexo uno es muy bueno en esa dirección. Diseño para posamiento, me lo salto. Apéndice 3, diseño para fatiga. Muchas veces a nosotros nos cuesta un poco asociar esto de las fatigas. ¿Para qué sirve la fatiga? Bueno, lo primero es que el sismo no produce fatiga. Ya, por lo tanto, no nos metemos acá. ¿Qué cosas producen fatiga? Por ejemplo, vigas que soportan equipo. Típicamente es eso, ¿cierto? Si yo pongo un motorreductor encima de una viga, bueno, esa viga va a tener fatiga. ¿Ya? En general, ¿cierto? La fatiga uno busca que tenga amplitud pequeña, ¿cierto? Que la carga variable sea pequeña en función de la resistencia o de las exigencias máximas que tiene esa viga, ¿ya? Esa es la idea. Mientras el rango de variación de tensiones sea más pequeño, más ciclos yo voy a poder soportar, ¿ya? Es tan simple como eso el concepto. El detalle de cómo lo calculo, eso sí lo puede buscar en el anexo, pero el concepto es simplemente que la componente variable sea lo más chica posible. Listo. 4. Diseño estructural para condiciones de fuego. Ese es el anexo que en 427 parte uno tuvo que ser extraído, ¿ya? Pero en la especificación original existe y es un anexo particularmente bueno. A mí me encanta, lo encuentro perfecto, lo he usado mucho para diseño contra altas temperaturas, ¿ya? Es muy bueno. Hoy día ya hay publicaciones complementarias que tienen bastante más información que este anexo, pero este anexo es un muy buen inicio. Yo le recomiendo absolutamente que lo estudie cuando tenga problemas de alta temperatura, que no son tan raros en estructuras industriales. 5. Evaluación de estructuras existentes. Y aquí le tengo que hacer un alcance. Hoy día ya existe el ISC 342, y no me estoy equivocando, existe la ISC 342, se editó por primera vez este año y es para evaluación de estructuras existentes. Es el complemento al ASCE 41, ¿ya? Que es para análisis sísmico de estructuras existentes. Entonces ahí hay un capítulo de hormigón, acero, un montón de cosas. Ahora, el ISC hizo una publicación específica, ISC 342, que se refiere a el análisis sísmico de estructuras existentes. Y ahí viene todo el análisis por desempeño, ¿ya? Aquí
Esto va más en la dirección de cómo evaluar la resistencia que tiene una estructura existente. No es que le esté resolviendo cuál es la forma de tratar a una estructura existente. Como algunos de ustedes me habrán escuchado, para mí el tratamiento de estructura existente es casi otra disciplina, ¿ya? Entonces aquí permítanme no entrar en el detalle, ¿ya? Si quieren trabajar con estructura existente, veámoslo en otro video. 6. Estabilidad. Tremendamente útil este anexo y este no lo pesca nadie, pero es tremendamente útil y se lo resumo en dos palabras. Cuando usted dice la viga, ¿cierto? Que tengo ahí montadita, le pongo otro palito por el lado y digo restringe el volcamiento, ¿eso que me beneficia? En que la viga arriostrada, no la arriostrante, la arriostrada, entonces ya tiene un LV más chico y también cambia el C sub B. Recuerden que es un par ordenado, el LV con el C sub B. Cambio el LV, cambio el C sub B. El C sub B es el coeficiente de momento que se mide en el diagrama de momento correspondiente al LV. ¿Ya? Ojo con eso porque hay mucho error. Bien, si yo pongo un elemento arriostrante, entonces achico el LV y con eso la resistencia del perfil que estoy estabilizando se eleva. Ese es el concepto, muy fácil y muy simple. ¿Cuál es el problema? ¿Qué requisitos tiene que cumplir el elemento arriostrante para que yo realmente garantice que va a arriostrar? Bueno, eso lo resuelve el anexo 6. Le dice a usted, y en general, el elemento arriostrante tiene que tener dos requisitos. Tiene que tener rigidez y resistencia en el punto donde provee el arriostramiento. ¿Ya? Y esto funciona para vigas en volcamiento, para columnas en compresión, para todas las cosas, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando alguien dice, oye, es que yo para arriostrar necesito proveer una carga cero respecto, de acuerdo a la teoría elástica, no, eso nunca ha sido así. Yo no sé de dónde salió esa cuestión. Eso es una tontera, ¿ya? Las cargas arriostrantes, de hecho, se calculan a partir del reconocimiento de que las estructuras no son perfectas y que tienen tolerancias de fabricación y montaje. A partir de esas desviaciones respecto a la posición perfecta que yo permito con tolerancias de fabricación y montaje, entonces yo puedo empezar a ver cuál es el efecto que generan estas tolerancias y entonces pongo un elemento arriostrante para que tome esas cargas que se generan precisamente por inestabilidad. Ojo, las cargas en el elemento arriostrante, y esto es algo que genera mucha duda, en el elemento arriostrante son cargas muertas, por lo tanto están siempre presentes. ¿Ya? Entonces, ojo con esa parte que muchas veces se nos olvida. ¿Son grandes? En general son muy chicas para el elemento arriostrado, pero no siempre son tan chicas para el elemento arriostrante. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Uno dice, pongo cualquier elemento y arriostra. Cuidado, puede que sí, mientras estemos hablando de elementos razonablemente pequeños, pero cuando ponemos un elemento excesivamente pequeño, ya no es así. Vea este nexo que es tremendamente importante y también estudie el comentario. 7. Método alternativo de estabilidad. Aquí es donde uno se mete al análisis de la luz equivalente, del coeficiente de longitud equivalente, de longitud efectiva. Ya, yo les comenté que en el capítulo C viene la definición del análisis directo, pero ese no lo vamos a usar. Entonces, ¿qué vamos a usar? El método alternativo de longitud equivalente que está en el anexo. Y ojo, que aquí no existen los nomogramas ni las condiciones ideales, no. Los métodos de longitud efectiva que están en este anexo son métodos de software, ¿ya? Entonces, cuidado, son análisis numéricos, son métodos de estabilidad de piso, que ya están definidos en algunos de los videos del canal. Entonces, cuidado con eso. El método de los nomogramas está en desuso desde el año 2005. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Ahora, el apéndice 8, ¿para qué nos sirve? El apéndice 8 lo que nos da es el método del B1 y el B2. Es la aproximación de efectos de segundo orden a través de un análisis de primer orden, amplificado por los magnificadores B1 y B2, que es un análisis muy tradicional que se ha hecho. Yo les puedo contar que en mi experiencia personal y en todos los análisis que yo he hecho numéricos, este método, esta aproximación, es buenísima, es súper certera, ¿ya? Por lo tanto, es una buena idea considerar esto como un método simplificado si usted quiere incorporar efectos de segundo orden.
Les regalo un detalle que muchas veces nosotros ni siquiera miramos. De acuerdo a a esta norma, capítulo C, y lo dice, todo análisis debe incorporar efectos de segundo orden. Todo. No hay excepciones. Alguien dirá, ah, pero no es solo cuando las deformaciones sísmicas son grandes. No, no mezcle peras con manzanas. Esto no tiene nada sísmico. 2369, ¿cierto? 43, otras normas tendrán alcance sísmico, pero esta no. Por lo tanto, ojo. Normalmente nosotros decimos la 2369, si las deformaciones de entrepiso se pasan del 1%, 1,5%, entonces ocupe efectos de segundo orden. Bien, pero esta le dice siempre ocupe efectos de segundo orden. ¿Ya? ¿Cuál es la forma en que se ocupan? Tiene dos. Usted puede modelar la geometría deformada, que eso significa deformarla a nivel de las tolerancias de fabricación y montaje, o a través de las notional load, que son las cargas ficticias. Esa es la forma fácil de hacerlo. Modelar las desangulaciones a través de las cargas ficticias. Nadie lo hace. ¿Es importante o no? Bueno, si no lo hace, está cayendo en un error técnico potente, pero no necesariamente en un error práctico. ¿Por qué? Porque las cargas ficticias son notablemente más pequeñas que las cargas sísmicas de cualquier nivel. Nuestras cargas sísmicas industriales son del 20% para arriba. Nuestras cargas sísmicas habitacionales, nivel 433, son del orden del 6-7% para arriba. Las cargas ficticias, las notional load, estamos hablando del 2 por 1000, 3 por 1000, hasta 4 por 1000, por ahí andan. Entonces, claro, con un 6% son comparables, pero no es que se me vaya a caer un edificio porque se me olvidan esas cargas. Ahora, si usted está en un lugar donde no hay una exigencia sísmica fuerte y se le olvidan las cargas ficticias, ahí sí puede haber un problema, ¿ya? Entonces, cuidado, cuidado siempre con el contexto. Bien, después vienen los comentarios. Los comentarios simplemente amplían toda la información que usted ya tiene en el texto principal, así que no me voy a meter en esos detalles. Simplemente voy a meterme en algunos detallitos más antes de terminar el video, ¿cierto? Por ejemplo, el capítulo A no me importa mucho, escribo un montón de leceras. El B tampoco me voy a meter demasiado porque aquí hay generalidades, ¿ya? Pero quiero mostrarle especialmente, no, en esto sí me voy a meter, ya. Las razones ancho-espesor. Solo comentarle, las razones ancho-espesor que aparecen aquí no están pensando en trabajo cíclico, ni mucho menos trabajo inelástico, ni cosas de ese tipo. Estas razones ancho-espesor, lo único que le hacen separar a usted es una plancha que se define como esbelta o como no compacta, básicamente. ¿Son importantes los efectos de la esbeltez local? ¿Está la posibilidad de que esa plancha pandee localmente antes que el perfil pandee como un todo? Eso es lo que definen estas cosas. Perdón. Y no mucho más, ¿ya? Y eso se resuelve aquí. No mezclemos estas razones de ancho-espesor con las que aparecen en documentos técnicos para sismo, por ejemplo, porque esas razones de ancho-espesor lo que están buscando son otras cosas. Por ejemplo, una deformación plástica que pueda generar ciclaje sin colapsar o sin generar pandeos locales prematuros. ¿Ya? Ahí hablamos de ciclaje sísmico. Aquí no. Por eso que las razones ancho-espesor sísmica son más exigentes, en la gran mayoría de los casos, en algunos no lo son tanto, pero son más exigentes porque el objetivo de funcionamiento es otro, ¿ya? Eso. Bueno, las razones de ancho-espesor que aparecen acá son para diferenciar elementos que requieren un tratamiento del pandeo local de elementos que no lo requieren mucho. En general, los elementos armados y laminados no tienen problemas de pandeo local importantes. ¿Ya? A veces los armados sí, por cosas arquitectónicas. Ya un perfil arquitectónico puede tener un problema tremendo de pandeo local, pero no uno resistente común. Los elementos que tienden a tener problemas de pandeo local son los plegados, y por eso que el tratamiento del pandeo local en AISI, que es el otro código para perfiles plegados, es mucho más completo, mucho más detallado. En esta norma, el tratamiento para pandeo local es relativamente superficial, porque siempre se está pensando que a pesar de que puedan existir problemas de pandeo local, van a ser problemas de pandeo local incipiente, ¿ya? En el otro caso tenemos elementos de 2 milímetros o hasta 1 milímetro, donde el pandeo local va a ser lo que gobierna todo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, son códigos diferentes, ¿ya? Por ahí alguien me ha preguntado, oye, pero ¿y si yo tengo un elemento plegado?
pero que tiene espesores grandes y evidentemente no tiene problemas de pandeo local. Y ocupo las ecuaciones de resistencia de este código en lugar de la ISI. ¿Cuál es el error? La verdad es que el error es bastante chico, porque las diferencias grandes están en el pandeo local. Entonces, ¿será exactamente la misma resistencia? No es exactamente la misma, pero usted va a cometer errores menores al 5%. Por eso que más de alguna vez yo a alguien le he dicho, oye, tengo una canal de cuánto, no, una canal de 20 y me la plegaron en 8 milímetros. Ya no tiene ningún problema pandeo local, esa cuestión se va a portar casi igual que una canal laminada. Ya, entonces no es un pecado muy grande ocupar estas ecuaciones para hacer un análisis preliminar. Formalmente es un error, pero en lo práctico son errores numéricamente pequeños, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. La gran diferencia entre los dos códigos es el pandeo local y su tratamiento que está mucho más acabado en el otro código, ¿ya? Bien, lo último que les muestro es el tema de la estabilidad. Y aquí quiero decirle, léanlo, por favor, léanlo alguna vez. No es largo y aquí es donde le dice esto que yo le acabo de resumir temas del incorporación de todas las imperfecciones, todo lleva análisis de segundo orden. En principio, el método para definir la estabilidad es el análisis directo y está permitido para todas las condiciones. Y aquí dice cómo usarlo. Es un método basado en la reducción de rigideces, por lo tanto, no me sirve para hacer análisis dinámico. Si yo bajo la rigidez, cambio la respuesta dinámica sísmica, por lo tanto, esa cuestión se me va a la punta del cerro. Por eso que no es compatible. No use análisis directo con sismo. ¿Ya? Listo. Lea esto y dése cuenta que va a tener que irse al anexo para poder usar el método de la longitud fictiva. ¿Ya? Bien, voy a dejar hasta aquí entonces el video del día de hoy. Ya me quedó suficientemente largo. ¿Ya? Y bueno, los siguientes videos van a estar en base a aquello que ustedes vayan eligiendo en las encuestas que yo les dejo. Probablemente ya voy a empezar a hacer encuestas para todos para que ustedes puedan decidir eso. Les pido, ¿cómo era la cosa? Les pido su like, ya, déjenle su like porque esta cuestión está funcionando muy bien y así YouTube le muestra estos videos a más gente que le puedan interesar. Suscríbase y ponga la campanita. Hay una campanita por ahí que le avisa cuando subimos video, ¿ya? Y si se puede hacer miembro, se lo agradecería muchísimo también, ¿ya? Bien, pues, lo dejo hasta aquí y que les vaya excelente. Chao, chao.